WhatsApp. Muchas gracias. Vale. Buses. Buses. Mercado de buses públicos. ¿Listo? Entonces, ese es el mercado. Mercado y buses públicos. Vamos a resaltarlo aquí. Listo. Ahora, este punto 2 dependerá de cada uno de los puntos que hay ahí. No sé si alcanzan a verlos. Del A, del B, del C, del D y del E. Felipe, ¿Sí, dime? ¿estás hablando? Ah, sí, no apague el micrófono. Sí, estoy hablando. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, Sí. Sí, estoy hablando. Voy a escribir aquí que sí, estoy hablando. Se me escucha entrecortado. Yo te escucho entrecortado. ¿Pero será mi internet o ustedes cómo me escuchan? yo te escucho bien. Yo te Yo lo escucho escucho bien. bien. Será el internet de allá, de pronto. Pero igual no te preocupes, si algo puedes volver a preguntar o como dice el compañero, pues ya se está empezando a grabar la monitoría. Entonces, continuemos. Ah, bueno, no, gracias. Dice, ¿qué tipo de curva afecta? Oferta o demanda. Nos vamos aquí. Dice, la gente decide tener más hijos. Vamos a copiar esto aquí, que es el punto A. La gente decide tener más hijos. Entonces, tratemos de pensar qué significa o qué puede significar que la gente decida tener más hijos. Vemos que algo que se me viene a la cabeza es que aumenta la población, ¿cierto? Sí, y disculpa, con base a lo que dijo la profesora, pues ahí no está afectando al mercado de buses porque eh, pues no tiene nada que ver con él. No sé si Obvio está bien sí, o porque no. en caso de que se quiera ir en bus, toda la familia van a ocupar más Pero, asientos, ¿no? No sé, lo veo Sí, por porque ahí. mira, y ¿sí? yo también lo veo por ahí, que si digamos, eh, Mm, se crea, la idea es de que va a haber más hijos. Entonces, usted, por ejemplo, en un carro o en una moto, ¿cómo va a llevar tantos hijos? Entonces, la otra opción es subir a los buses, lo digo yo. bueno, pues yo todavía me sigo yendo por la otra parte porque se acuerdan que en la segunda hay una de esas y la profesora lo explicó así. No sé usted, o no sé si estoy bien o no. Me gusta que estén debatiendo, me gusta que estén debatiendo porque estos, digamos, son temas a discusión. Porque, claro, uno puede pensar, bueno, la gente decide tener más hijos. Y listo, pero son bebés. O sea, es raro que un bebé necesite transporte en bus y digamos Es, que se considere comprador o se considere vendedor ese bebé. exactamente. Pero también aumenta la población. Entonces, ahí puede ser diferente. Entonces, vamos a tratar de entender qué quiere decir o qué nos puede tratar de decir el ejercicio. Entonces, tengan en cuenta estas dos variables. En la demanda, cuando aumenta el número de vendedores, o sea, el número de empresas que entran al mercado, eso hace que se desplace la curva de oferta. ¿Listo? Aquí. O sea, que haya más oferta. Mientras que cuando pasa, chingado, yo lo puse al revés, voy a ponerlo acá. Aquí. Listo. Y mientras aumenta el número de compradores, entonces se desplaza la curva de la demanda. No sé si me hice entender hasta ese momento, pero entonces lo que dicen los compañeros es verdad. O sea, puede que sí, puede que no. Uno tiene que tratar de, digamos, de deducir lo que pide el ejercicio. Pues, por ejemplo, aquí la gente decide tener más hijos, pero entonces, si estamos hablando en un tiempo mayor, esos hijos van a crecer y se van a convertir probablemente en consumidores, en compradores. Aumenta la población. Y si usted, digamos, se pone de la vista de la macroeconomía, si un país que tiene más población, pues es un país que consume más, que compra más, que utiliza más servicios. ¿Cierto? Entonces vamos a tratar de definirlo aquí. Si el margen de tiempo es corto, ese bebé
probablemente no sea un comprador, ese niño. Un comprador potencial. No se convierte en un comprador. Claro, y más, tiene sentido porque a los niños no le cobran pasaje. O sea, a un bebé no le van a cobrar pasaje. No tiene sentido. Pero entonces, si analizamos en un margen de tiempo largo, o sea, ustedes pueden argumentarlo, igual la profe no se va a enojar porque si tiene una respuesta incorrecta o no. Igual digo que está discusión. Si el margen de tiempo es largo, ese niño probablemente se convierta en un comprador, ¿cierto? En un consumidor. Ponerlo aquí, consumidor. Entonces, la mayoría de niños va a elegir ese camino de ser un consumidor, digamos que por obligación o porque todos necesitamos del consumo, más allá de que se convierta en una persona de que se vuelva, digamos, como un prestador de servicios de los buses. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasaría con la curva de demanda y qué pasaría con la oferta? Digamos, aquí no pasaría nada, así como dice la compañera. Si el margen de tiempo es corto, pues no afecta en nada. Pero si el margen de tiempo es largo, entonces ese niño y esa gente que decidió tener más hijos, pues va a aumentar y van a haber más compradores en el mercado. Entonces vamos a tratar de mirar qué pasaría con la demanda y qué pasaría con la oferta. Que esa es la pregunta 2. ¿A qué tipo de curva afecta? Vamos a ponerlo aquí. Listo. Vemos que partimos del supuesto de que todo está en equilibrio. ¿Listo? Entonces hay una demanda y hay una oferta en equilibrio. Voy a tomarle pantallas. Recuerden que el eje de abajo es cantidad y el eje X es cantidad y este eje es precio. Y vamos a tratar de definirlo. Digamos que esto que están aquí son los determinantes. No que en el libro dice variables, pero son los determinantes y es lo que nos están preguntando aquí en el taller. Espera si puedo correr esto un poquito. Aquí. ¿Qué sucede con los determinantes? De la oferta o de la demanda. Entonces todo esto que está aquí son determinantes. Esto que está aquí y lo que está arriba. Esto. Entonces miremos. Si aumenta el número de vendedores, o sea el número de gente, se desplaza la curva de la oferta. Pero no hay, digamos, vendedores. En ese sentido, ¿sí me entienden? Digamos, no hay una potencialidad de que ese niño o que esa gente que decidió tener se convierten en vendedores. Lo que sí es más probable es que sí se conviertan en compradores, ¿cierto? Y en personas que necesiten de ese servicio. Pero entonces, digamos, ¿qué pasaría entonces con la demanda y con la oferta? Entonces miremos. Si aquí nos dice que el número de compradores desplaza la curva de demanda, entonces probablemente, y como ya saben, la demanda se movería hacia la derecha. O sea, pasaría a estar de ahí donde está a acá. ¿Listo? Eso sería uno de los posibles, digamos, soluciones a ese punto del taller. Y en ese sentido, diríamos que la respuesta es que afecta el determinante del número de compradores. No sé si me van entendiendo, si tienen alguna duda o si no están de acuerdo con lo que yo digo. Sí, estoy de acuerdo. Vale, entonces creamos aquí. Nos pregunta el ejercicio. Explica en el gráfico de oferta y demanda juntas qué sucede con el precio y la cantidad de equilibrio. Ah, mire, esto es importante. Cuando la demanda se desplaza, el precio de equilibrio cambia. Si recuerdan, el cruce de los dos es el precio de equilibrio, o sea, aquí
Aquí está el precio de equilibrio en un primer momento, cuando la gente no tenía tantos hijos. Y se movió acá arriba. Digamos que eso hizo que se desplazara el precio de equilibrio. ¿Listo? Y si miramos, no solamente se movió hacia arriba, sino que se movió hacia la derecha. Y si recuerdan, este es el eje de la cantidad. Entonces aquí hay un cambio en el precio. Aquí hay un cambio en el precio. No sé por qué no me deja graficar. Y aquí hay un cambio en la cantidad. Voy a poner aquí Q. Y aquí un cambio en el precio. En ambos aumenta. ¿Listo? El precio subió aquí. Y la cantidad subió acá. No sé si me están dando a entender. Entonces voy a tomarle pantallazo a esto. Y voy a escribir aquí. Listo. El determinante que afecta la curva de demanda es el número de compradores. ¿Cierto? Esto hace que la demanda se desplace a la derecha. Algunas veces es arriba, a la derecha, bueno, depende cómo se entienda. Porque digamos a veces es así y uno le entiende, ah no, es hacia arriba. A veces los textos dicen, no, es hacia arriba o a la derecha. Voy a poner las dos. Desplaza hacia arriba o a la derecha. Contéles que tiene un desplazamiento positivo, ¿listo? Desplaza hacia arriba o a la derecha. Esto hace que el precio de equilibrio aumente, como vimos aquí. Y es que aquí se pueden confundir si no pongo esto así. Aquí aumentó. ¿Listo? Y aquí aumentó y aquí también aumentó. Voy a tratar de ahorrarlo para que se entienda mejor. Aquí aumentó. Y aquí aumentó también. Listo. Esto hace que el precio de equilibrio aumente, y la cantidad demandada también. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda o si no están de acuerdo con lo que dije o si no entendieron, para yo volver a explicar más detallado. Listo, entonces pasemos al segundo. Algo que quería comentarles y pronto se me pasó es que existen dos tipos de movimiento en la curva. Existe un desplazamiento de la curva, que es la curva cuando se mueve, así como vimos aquí, ¿cierto? Y otro sobre la línea. Exacto, y otro que es sobre la línea, o sea, que la cantidad es la que cambia y no la curva. O sea, como vemos por aquí. Que eso dependería solo del precio. O en el caso de la oferta, pero también dependería solo del precio. Entonces, ustedes, digamos, llega un examen y de pronto que lo hagan presencial, ustedes pueden pensar en, cuando se refiere solo al precio del mismo bien, siempre va a ser un movimiento a lo largo de la curva. Y miren que aquí aparece precio del bien. Precio del bien, movimiento a lo largo de la curva. Precio del bien, movimiento a lo largo de la curva. ¿Listo? Digamos que estaría en su deber, entre comillas, saber qué afectaría, si oferta o demanda. Pero si hablan del precio del mismo bien, tú automáticamente piensas movimiento a lo largo de la curva. ¿Listo? No hay desplazamiento. Desplazamiento es para los demás casos, que son estos.
¿Listo? Entonces continuemos. Vale, vamos por la segunda. Dice, una huelga de los trabajadores quirúrgicos eleva el precio del hierro. Listo. Miren que aquí algo es interesante. Aquí nos están hablando de precio, pero no nos están hablando del precio del mismo bien. Voy a ponerlo aquí para que no se olvide. Así como medio resaltado. Cuando en el problema se refiere a un cambio en el precio del mismo bien, este presenta un movimiento a lo largo de la curva. ¿Listo? Lo que significa un cambio en la cantidad demandada o en la cantidad ofertada. Voy a resaltarlo aquí con amarillo. Listo. Entonces continuemos. Dice, una huelga de los trabajadores siderúrgicos eleva el precio del hierro. Listo. Aquí tenemos el hierro y nosotros pensaríamos a qué se referiría o qué tiene que ver el hierro con los buses públicos. Entonces uno Que se se pregunta, utiliza para construirlos, ¿no? exacto, el hierro se utiliza para construir buses públicos. Digamos, si en el ejército hubieran dicho, no, un mercado de buses públicos hechos enteramente de acero o de plástico, pues no se utilizaría el hierro y esto no tendría nada que ver, no habría movimiento ni desplazamiento ni nada. Pero como pues digamos que intuyendo que sí pasa y que sí utilizan el hierro en los buses, entonces sí hay un movimiento allí. Entonces miremos, precio del hierro. El hierro es un insumo para los buses, pues voy a ponerlo aquí. Listo. Entonces miremos aquí. Ofertas. El precio del bien. ¿Es el mismo bien? No. Uno es hierro y otro es buses públicos. Entonces descartamos esta opción. Listo. Ahora, precio de los insumos. Desplaza la curva de oferta. ¿Es un insumo? Sí. Sí. Exacto, es un insumo. Entonces este sería lo que pasaría. Ahora miremos de pronto si se nos cruzan los cables y decimos no, de pronto afecta a la variable de la demanda. Entonces miremos aquí qué dice. Dice, precio del bien, desplazamiento a lo largo de la curva, ¿es el mismo bien? No, No. son diferentes, exacto. Dice, precio de los bienes relacionados, ¿es un bien relacionado? No. No, exacto. Y ahora explicaré eso un poquito mejor de pronto en algún ejercicio que esté allí. Entonces, en ese caso, solo nos queda el precio de los insumos. Pues vamos a escribirlo aquí. Dice que hay un desplazamiento. Digamos que la lógica de este problema es que como el hierro se elevó, significa que entonces la oferta va a disminuir. O sea, como el hierro subió de precio, entonces van a crear menos buses. Y al crearse menos buses, Entonces disminuye la oferta pasaría al lado izquierdo. exacto. Izquierdo, exacto. Entonces vamos a crearlo aquí. Tenemos un mercado de los buses con ejes diferentes. Tenemos una curva de oferta. Tenemos una curva de demanda. ¿Cierto? Y ese sería como el primer momento con un precio de equilibrio aquí. Precio de equilibrio aquí. ¿Listo? Este precio que está aquí. Y con una cantidad de equilibrio aquí. Cantidad de equilibrio. Voy a poner 1. Y este precio de equilibrio 1. Acá no me cabe el 1. Espero que se entienda. Es complicado escribir con el mouse. Listo. Y tenemos entonces que como el precio del hierro subió, entonces la oferta de los buses va a disminuir. O sea que se moverá, como dice el compañero, hacia acá.
o sea, hacia acá. Disminuyó la oferta. Mira que uno puede intuir que es raro que suba y uno piense que entonces aumentó la oferta, porque está más arriba, pero en realidad no pasa eso. ¿Listo? En realidad no pasa eso. Entonces, en ese caso, al aumentar la oferta, miren que el precio de equilibrio también aumentó. Ahora estamos aquí. ¿Sí lo ven? Voy a ponerlo en verde. Antes estábamos aquí y ahora estamos aquí. En este caso, este punto que está arriba sería el precio de equilibrio 2. Y por tanto, si trazamos la cantidad de demanda, la cantidad sería entonces la cantidad de equilibrio, no demanda, perdón, de equilibrio 2. Esta es la cantidad de equilibrio 1. ¿Listo? Y esta es la cantidad de equilibrio 2. Si ven, disminuyó. Lo contrario pasó cuando se desplazó la demanda. Y eso tiene una explicación. Y ya les explico. Pues copiémosla aquí. Si miramos en el gráfico pasado, miren que aquí hubo un desplazamiento de los dos. O sea, aumentó tanto el precio como la cantidad. O sea, hay más gente queriendo comprar. Pero aquí pasó lo contrario. Hay menos oferta. Entonces las empresas les tuvo que subir los precios para poder no quebrar, entre comillas. ¿Cierto? Pero como subió los precios y hay la misma gente, entonces va a caer la demanda porque la gente va a decir, ah, no, está muy caro. Pues por eso pasamos a este punto de equilibrio 2. ¿Listo? Eso es lo que pasa. A diferencia de aquí, que ambos subieron porque subió la gente. Digamos que aquí sube el precio como una oportunidad para ganar más. ¿Cierto? Y aquí subió el precio como una obligación para no quebrar la empresa. Pero la consecuencia de esta obligación es que disminuye la gente que compra. Porque es la misma. ¿Listo? Es la misma cantidad de gente, pero entonces va a comprar menos porque el precio subió. Vamos a escribir aquí. El determinante que afecta es este que está aquí. Es el precio de los insumos. Creando un desplazamiento, como dice el compañero, de la oferta hacia la izquierda o hacia arriba, lo mismo. Izquierda o hacia arriba, ¿cierto? Disminuyendo la oferta, lo que significa que disminuye la oferta. ¿No se están alcanzando a ver? Creo que sí se alcanza a ver. Significa que disminuye la oferta y que el precio de equilibrio... Ah, no, voy a decir, por tanto el precio de equilibrio aumenta y la cantidad de equilibrio disminuye. Listo. ¿Tienen alguna duda hasta el momento allí o voy muy rápido? Por el momento todo bien, Felipe. Listo, vale. Pues continuemos. Listo, entonces sería el punto B. El punto C dice, se inventan nuevas máquinas con menor tecnología para fabricar microbuses. Está mejor pensando esta pregunta. Se inventan nuevas máquinas. Cuando uno dice que se inventan algo es porque la tecnología cambió. Y casi siempre cambia para bien. O sea que mejora. ¿Sí o no? Pero que me digan con menor tecnología sí es raro. Vamos a escribir aquí a ver si hay algún ejemplo opuesto. Para tenerlo más claro. Nosotros en un ejemplo con la profe tocamos ese punto y entonces ella ahí hablaba que, por ejemplo, pensáramos en que, por ejemplo, compraban una máquina para ensamblar más rápido, por así decirlo. Ajá. Pues resulta que
no se ensambla más rápido, sino que es más lento y necesitamos más hombre. Entonces ella decía, entonces ahí que me afecta. Ah, ok, entonces afecta lo contrario de la tecnología. Empeora la producción. Ah, vale. Exacto, exacto. Ah, en ese caso sí tiene sentido. Pero es raro que pase, porque casi siempre las empresas compran tecnología para bien. Pero entonces, sí tiene sentido lo que dice la compañera. Entonces grafiquemos, dice, se inventan nuevas máquinas con menor tecnología para fabricar microbuses. Bueno, aquí está hablando de buses públicos, ¿cierto? Y aquí está hablando de microbuses. Supongamos que los microbuses son un tipo de bus público, ¿listo? Vamos a escribir aquí. Entonces escribamos aquí. De una vez vamos a escribir que afecta el determinante de aquí de la tecnología. Pero entonces miramos aquí. Nos dice tecnología. Bueno, nos dice precio del bien. ¿Se refiere al precio del bien? No. Se refiere a una tecnología. Incluso el mismo problema lo dice. O sea, número de personas, nueva tecnología aquí. Pero como dice la compañera, disminuye. Entonces, en ese sentido, no aumenta la producción, sino que disminuye la producción. Vemos que es una tecnología poco eficaz. Entonces, pongámosle aquí, los microbuses son un tipo de bus público, ¿cierto? Al implementar una tecnología, vamos a decir poco eficiente, eso hace que la producción de buses disminuya. Es decir, que la oferta disminuya y que por lo tanto se desplace hacia la izquierda. Listo, voy a ponerlo aquí. Sí, entonces re mal, pero bueno, vamos a copiarlo eso. Vale, entonces grafiquemos qué pasaría entonces. Ah, pero ustedes ya llevan tratado desde hace rato. ¿Qué más no vieron? ¿Vieron elasticidad con la profe? No, Pues no. es que no sé, o sea, No, yo eso soy lo de la estudiaron. clase de la noche. Ah, Y nosotros solo vimos como unos ejemplos, pero elasticidad no vimos, Es pero nos que puso un ejercicio con elasticidad. ok, los puso como Entonces todos tarea. queríamos como saber si de pronto en algún momentico podés tratarlo para ver cómo nos quedó. Ah, sí, que vamos a ver si alcanzamos, sí. Sí, entonces vamos a tratar de terminar esto rápido para alcanzar. Vamos a graficarlo aquí en todo lo que hace falta. Sabemos que existe un gráfico y la misma historia. Es que en vez de graficar varios, listo, es oferta. Voy a graficar uno solo y voy a tomar pantallazos para ahorrar tiempo. Voy a borrar aquí. Y voy a decir que este es el precio de equilibrio. Voy a escribirlo aquí. Precio de equilibrio. Equilibrio 1. Y aquí voy a poner cantidad de equilibrio 1. Listo. Vale. Voy a dejarlo por ahí volando y voy a copiar aquí el cambio que pasó. Listo, entonces tenemos que los microbuses hace que la oferta, como es una tecnología pelle, disminuya. Entonces en ese sentido se movería hacia la izquierda, o sea, hacia acá. ¿Cierto? Y que por lo tanto el precio de equilibrio también cambia. O sea, antes estábamos aquí, precio de equilibrio 1, y ahora estamos acá. La misma historia que antes. Aumentó el precio de equilibrio, disminuyó la cantidad de equilibrio. ¿Listo? Les voy a poner aquí. Precio de equilibrio 2.
precio de equilibrio 2 y cantidad de equilibrio 2. Qué raro que aquí no me quede el borde. Cantidad de equilibrio 2. Listo. Espero que se entienda, muchachos. Listo. Vamos a dejarle aquí como el ejemplo de los buses. Entonces escribamos aquí qué pasa entonces con el precio de equilibrio. El precio de equilibrio aumenta y la cantidad de equilibrio disminuye. Vale, entonces pasemos al otro ejemplo, que igual nos queda poquito, ¿no? O sea, no, nos queda bastante. Se aprueba ley en Colombia. Se aprueba ley en Colombia que prohíbe la importación de automóviles. Vamos a escribir aquí, vamos a copiar esto. Y de pronto puedes agregar ahorita uno que tenga números y también que elasticidad. Sería bueno, por favor. Sí, también. Vamos entonces a copiar este y tratar de terminar rápido para pasar al otro. Ah, pero es que no es este que está aquí. Explique el tráfico, vuelta. Se inventan máquinas nuevas con este. Sube el precio de los automóviles familiares. Listo. Entonces tratemos qué quieren decirnos aquí con ese ejemplo. Sube el precio de los automóviles familiares. ¿Este es el punto qué? Este es el punto E, ¿no? Sí. Listo. Aquí nos dice el precio, pero no es el precio de los buses, es el precio de los automóviles familiares. Entonces uno dice, ¿en qué se relacionan los automóviles familiares con los buses? Y uno piensa automáticamente que son dos cosas distintas, son dos opciones para una misma necesidad. Si usted se va a transportar, usted puede elegir entre un carro o un bus, ¿cierto? Usted va a pensar que el bus es más barato y que el carro es más caro, ¿no? Entre comillas. Pero en ese sentido cumplen la misma función. Entonces, la relación entre los dos es de bienes sustitutos. Vamos a escribirlo aquí. Como tanto buses públicos como automóviles familiares, vemos que dan solución a una misma necesidad, transportarse. Ambos bienes tienen una relación de bienes sustitutos. No sé si me estoy dando a entender. Sí, por lo tanto, esta aumentaría esto. Se me olvidó lo que iba a decir. Aumentaría el uso de buses, la demanda de buses, pues, algo así. Exacto, Sí, pero entonces, pero entonces vamos a mirar aquí el gráfico. Sí, tienes razón. Vamos a mirar aquí el gráfico. Nos dice entonces, ya sabemos que son sustitutos que digamos que dan solución a una misma necesidad. Entonces mira aquí lo que pasa. Aquí nos hablan de precio. Listo, el problema nos habla de precio. Entonces miremos que aquí el precio del bien no es, porque no es el mismo bus. No hay movimiento a lo largo de la oferta. Listo. ¿Es un insumo? No, con los carros no se hacen buses. Listo, ahora el precio del bien. ¿Es el precio del bien? No, porque nos habla de automóviles. Y ahora aquí dice precio de los bienes relacionados. Y aquí sí me gustaría tratar de pegarles un gráfico. Esta es la respuesta. Pero esa respuesta que está aquí tiene varias implicaciones. Y eso vamos a tratar. Felipe, ¿Sí, dime? ¿no sería un bien sustituto o algo así? Sí, es un bien sustituto. Entonces miramos aquí. Creo que tengo el gráfico por aquí escondido en algún lado. No, aquí. Creo que estaba. Variables que influyen. Uy, no lo encontré. Aquí está, tipos de bienes. Aquí está. Vamos a pegarlo por aquí. Espero que no se pierda. Está desorganizadísimo. Tipos de bienes. Se trabó esto.
Tipos de bienes. Voy a pegarlo aquí en el Word. Bueno, aquí está. Así como decía el compañero, mira, hay varios tipos de bienes. Generalmente uno piensa y se ven en la mente los bienes normales, ¿cierto? Pero en este caso son bienes sustitutos, como aparece aquí, ¿cierto? Porque los dos cumplen una misma función, ¿cierto? Y por utilizar uno, pues usted va a dejar de utilizar el otro. Entonces, miremos aquí qué pasa. Dice, entonces bienes para los que un incremento en el precio de uno lleva un incremento en la demanda del otro. Entonces tiene sentido. Si usted tiene un carro y digamos que, o usted mejor dicho, usted piensa comprar un carro y ese carro sube mucho de precio, usted va a decir, no, pues esta vez me toca que viajar en bus hasta que pueda completar para el carro. Entonces, en ese sentido, aumenta la demanda de ese bus, de ese bien sustituto. Si el precio de ese bien baja, entonces la demanda del bus va a disminuir. Tienen una relación así. Si el precio sube, ¿cierto? Voy a poner aquí la demanda en rojo. La demanda del otro bien aumenta. Y por lo tanto, entonces, si el precio baja, la demanda del otro bien disminuye. ¿Listo? Vamos a ponerlo aquí para que se entienda mejor. Entonces dice, como tanto para la solución es un bien sustituto, listo. Voy a escribirlo aquí. Listo. Al aumentar el precio de los automóviles, eso hace que las personas que pensaban comprar un automóvil se retracten de esa decisión o se abstengan de hacerlo, y por lo tanto sigan o aumente, mejor dicho, por lo tanto, como aumente el uso de buses públicos. Y es lo que pasa aquí. Por ejemplo, en Estados Unidos son re baratísimos los carros a comparación de aquí. Entonces es más barato tener un carro en Estados Unidos que tenerlo acá. En ese sentido, la mayoría de gente en Estados Unidos tiene coches por ese motivo, que son más baratos, hay menos problemas de papeleo. Entonces vamos a ver qué pasaría entonces a nivel gráfico. Y vamos a copiar este de aquí. Listo, entonces dice que en ese sentido no afecta la oferta, sino que afecta la demanda. Entonces en ese sentido la demanda va a disminuir. Si el precio del automóvil sube, entonces la demanda del bus aumenta. No sé si me voy a entender. O cómo lo hicieron ustedes, si lo hicieron igual. Yo tenía un cuadrito donde lo explicaba mejor. Pero creo que quedó en el otro taller de los otros compañeros. Pero entonces, a lo que voy, ¿listo? Si el precio subió, el precio de uno, pues la gente va a preferir ir en bus. Y como ese es el gráfico del bus, pues entonces sube la demanda. Entonces vamos aquí. En ese sentido, el precio de equilibrio se desplazaría hacia arriba. Voy a poner aquí P. Precio de equilibrio 2. Y aquí, cantidad de equilibrio 2. Listo. Entonces escribamos aquí. El precio de equilibrio aumenta y la cantidad de equilibrio también. Equilibrio aumenta y la cantidad de equilibrio también. Listo. Ya casi terminamos para pasar a elasticidad. Aquí el problema de las fórmulas, si alcanzamos. Listo. Si una caída en la bolsa de valores reduce la riqueza de la gente, y ese es otro determinante. Creo que con este trataríamos casi la mayoría. Vamos aquí.
una caída en la bolsa. De valores reduce la riqueza de la gente. Listo. Bueno, sabemos que la bolsa de valores es como un tipo de, digamos que un ente económico que influye en las inversiones de las personas. Entonces al caer la bolsa, cae, digamos, esa inversión de las personas. Incluso algunas personas viven de esto, los corredores de bolsa. De si se cae la bolsa, si se cae el sistema, si las inversiones van a mal, pues la riqueza de esa gente va a disminuir. Y como es algo tan general, pues entonces es que la riqueza de mucha gente va a caer. Entonces vamos a escribir aquí qué pasa y vamos a ver qué determinante afecta. Entonces miremos aquí. Si dice que la riqueza, voy a subrayarlo aquí, es la que afecta, entonces tenemos que pensar que riqueza es más o menos, entre comillas, igual a ingresos. ¿Listo? Entonces miremos aquí. ¿Qué creen ustedes que afectaría, la oferta o la demanda? Compañeros. La demanda. La demanda. Sí, es la demanda. Pero entonces miremos entonces para descartar opciones. Vamos qué pasaría en la oferta. Nos dicen riqueza. Si miran aquí no hay nada que hable de riqueza o de ingresos. No hay ningún tipo de determinante en la oferta. Pero si vamos, como dice la compañera, a los determinantes de la demanda, vemos que aquí aparece algo, que es el ingreso. El ingreso de las personas. Y dice que desplaza la curva de la demanda. Ahora, es importante entender qué tipo de bien nos estamos refiriendo. Y para eso miramos aquí el otro tipo de bien que hay aquí. Que hay dos categorías. Uno, cuando los bienes son sustitutos o complementarios, que es lo que vimos ahorita, que vimos sustitutos. Y otro, cuando es normal o inferior. Entonces miremos, un bien normal, mire que es importantísimo esto. Un bien normal es aquel que su demanda aumenta cuando aumenta el ingreso de las personas. Por ejemplo, si usted tiene plata y usted come caviar cada 8 días, y usted se gana el baloto y come caviar ya entre semana, día de por medio, ese caviar es un bien normal, porque usted subió de ingresos por el baloto, por el chance, y usted va a consumir más caviar. Lo contrario pasa con los bienes inferiores. El bien inferior es el bien que se consume por necesidad y que ante un incremento en el ingreso lleva una caída en la demanda del bien. Entonces, por ejemplo, pensemos en el mío. La gente que se sube a mío lo hace por necesidad. Si la gente tuviera mucho dinero, pues viajaría en otro tipo de medios, ¿cierto? Como carros o helicópteros o yo qué sé. Pero no tienen esa cantidad de ingreso. Entonces ellos van al mío por necesidad. O sea, en ese sentido, el mío es un bien inferior. Si disminuye el ingreso de la gente, aumenta la demanda del mío. Entonces pensemos aquí, ¿qué tipo de bien es el bus público? ¿Es un tipo de bien normal o es un tipo de bien inferior? Pues por lo que acaba de decir es un tipo de bien inferior, ¿no? Exacto, es un tipo de bien inferior. Digamos que lo contrario podía pasar con los automóviles, que es un tipo de bien más normal. O sea, incluso pasa con los coleccionistas. Cuando empiezan a ganar mucho dinero, pues compran muchos carros. Ferraris así no los utilizan, pero los compran. O sea, hay más demanda de carros. Pero en ese sentido, para este ejemplo, nos estamos refiriendo a un bien inferior. Entonces, miremos qué pasaría con la oferta y qué pasaría con la demanda. Dice, reduce la riqueza de la gente, listo. Entonces, si pensamos en el ejemplo práctico, esa gente que vivía de la bolsa de valores, pues ya no se va a poder mover en carro, entre comillas. Va a vender sus pertenencias, va a vender todo eso, van a trabajar en otra cosa, suponiendo, y van a moverse entonces en bus público. En ese sentido, lo que pasaría sería un aumento de la demanda de buses. Entonces vamos aquí. El bus público es un tipo de bien inferior. Ante un aumento de los ingresos, mejor dicho, de la riqueza de la gente, para que sea coherente con el ejercicio,
dicho no, ante una disminución, para que sea coherente, de la riqueza de las personas, como aparece en el ejercicio, ¿cómo? Hace que la demanda de los buses públicos sea mayor, es decir, ¿cómo? Que la gente utilizará el servicio de bus público por necesidad. Voy a subrayar aquí que es un tipo de bien inferior. Bien inferior. Entonces vamos a ver qué pasaría entonces con el bus público, si aumenta la demanda, si aumenta la oferta. Si nos dice que el ingreso disminuyó, ¿cierto? Y como es un bien inferior, entonces la demanda de ese bien aumenta, o sea, más gente se va a subir al bus. Y miremos aquí qué pasa. Pasará esto que está aquí. ¿Listo? Y pasará lo mismo que pasa arriba. O sea, aumenta el precio de equilibrio y aumenta la cantidad de equilibrio. En este caso por necesidad, más que por querer. Y con eso terminamos el punto 3. Listo. Ahora les pregunto, muchachos, ¿qué quieren, compañeros? O sea, ¿vamos al punto de elasticidad o vamos El al punto 12, el 12. ¿El 12 de una vez? Vamos, Sí, pues. de una. Bueno, aquí dice que hay que revisar un video. ¿Qué es? Pero es como hallar el punto de equilibrio. Ah, Ese es el video. ok. Ese es el punto de equilibrio, ya lo vi, ese video lo hace la profesora Lina. Explica prácticamente cómo hacer las ecuaciones y todo. Vamos al canal de la profe Lina. Pero no habla de la elasticidad, ¿no? No, es que mire, lo que pasa es de que el tema de elasticidad es el tema completo de la oferta y la demanda. Yo hablé con eso de la profesora y ella me dijo de que lo que estamos viendo, la oferta y la demanda, es lo principal antes de ver elasticidad, según lo que yo tengo entendido. Claro, pero es que nosotros ayer en la noche hicimos un taller y preciso nosotros hicimos ese punto y nos tocó resolver los tres, o sea, los 3 puntos y en ese había elasticidad. Y nosotros no hemos visto elasticidad, pero nos tocó. Ya. Vamos a ver, ahora sí puedo aclarar un poquito qué es lo que pasa aquí. Y si no estoy mal, la profesora dijo que en el parcial iba a ir elasticidad, porque no alcanzamos a ver la próxima clase porque es festivo. O sea, ya lo quería colocar para el otro lunes, pero es festivo, entonces dijo que no. Felipe, ¿Sí? qué pena, pero yo me voy a tener que desconectar porque tengo que ir al trabajo, ¿yo? No hay problema. Sí, espera, antes de que se vayan, es que no envié la encuesta. Enviarla aquí. Sí, por favor, qué pena. Vale, ahí está la encuesta. Vamos a tratar de resolver el punto 12 entonces. Dice, supongo que el mercado tiene las siguientes ecuaciones de oferta y demanda. QX y QS. Listo. Aquí, bueno, vamos a decir que se sobreentiende que QS es oferta y ya les digo por qué. Vamos a copiar este punto de aquí. Listo. QX, esta sería la ecuación de la demanda. Voy a ponerle aquí que es de la demanda. Y ecuación de demanda. ¿Listo? Y este que está abajo sería la ecuación de la oferta. Ya explico por qué establece ahí. Cuando aquí aparece QX, probablemente X se refiera a cantidad o a demanda. ¿Listo? Es como decir, bueno, es una variable en realidad, pero también puedo decir así, QD, no hay problema, Q de demanda. Y aquí QO, Q de oferta, no pasaría nada.
todo seguiría teniendo sentido, ¿listo? Entonces aquí vamos a poner cantidad demandada. Ecuación de demanda. Y este que está abajo, esa es la de oferta, ¿listo? Oferta. Ecuación de la oferta. Y en ese sentido, la S es en inglés supply, ¿listo? S es supply, que en inglés es oferta. O suministros. Supply, oferta. Entonces miramos aquí qué está diciendo. Dice, supongo que el mercado tiene las siguientes ecuaciones de oferta y demanda. Y nos dan las ecuaciones. Vamos a ver qué más dice el problema. Dice, calcule los 3 puntos de cada curva, incluyendo el punto de equilibrio. Listo. Dice los 3 puntos de cada curva. Ah, calcule 3. Ah, es diferente. Listo. Entonces, digamos que para poder hacer esto, ustedes necesitan hacerlo al método del tanteo. Voy a hacer un Excel aquí. Y no sé qué tipo de gráfico utilizar. Vamos a mirar aquí. Bueno, QDX. Lo pegamos aquí. Va. Ustedes saben que una ecuación siempre va a tener datos que son reemplazables, ¿listo? Ese 40 que está aquí, bueno, no sé si la profe se los explicó, pero se refiere al ingreso de las personas. Voy a tratar de ponerlo aquí para que más o menos se entienda. Ingreso. Es el ingreso. Y ese 4 que está ahí, vemos que es el coeficiente que multiplica el precio. O sea, es uno de los componentes del precio. Casi siempre se refiere a los costos. O a ese costo mínimo. Entonces miramos aquí lo que pasa y lo que está diciendo. Entonces miramos aquí, tenemos 40 menos 4px. Lo que tenemos que hacer nosotros es despejar las variables. Y necesitamos despejar la variable precio y la variable q de x. Entonces vamos a hacer aquí el despeje primero, para encontrar la... Vamos a ver qué piden primero, para no cargarlo. Ah, está pidiendo 3 puntos primero. Ah, está pidiendo los dos al tiempo. Entonces vamos a despejar primero esto. 40 menos 4px. Digamos que en teoría el precio de equilibrio lo que nos dice es que siempre va a ser así. Voy a ponerlo aquí. El precio y la cantidad de equilibrio siempre van a ser así, van a ser iguales. Es cuando los puntos q de x es igual a p de x. Voy a resaltarle y voy a ponerlo centrado. Bueno, es que se me centrado. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de despejar eso y mirar qué pasa. Entonces tenemos aquí q de x, 40 p de x, y lo que tenemos que hacer es despejarlo. Entonces vamos a despejar primero ese p de x y ahorita reemplazamos la función. Entonces miremos. Q de x, es que no sé cómo darme a entender, pero espero que me entiendan. O sea, este 40 pasa al otro lado porque está sumando, ¿listo? Aquí está sumando este 40. Voy a ponerlo más grande. Este 40 está sumando, está positivo. ¿Listo? Si lo muevo al otro lado, para poder despejar ese p de x, va a restar. Sería menos 40 px. Voy a ponerlo aquí. ¿Listo? Y quedaría menos p de x. Ahora, este
4 que está aquí nos está multiplicando. Lo que tenemos que hacer es pasarlo a dividir, ¿cierto? Pero antes que eso está negativo. Entonces tenemos que pasarlo al otro lado para que se vuelva positivo. Entonces pasémoslo acá. 4p de x. Y lo otro queda menos q de x más 40. No sé si me están entendiendo. Cambié los signos. Vamos que los volteé, entre comillas. Y este sigue siendo el 40, entonces pasa a ser positivo. O sea, lo que te hiciste es despejar una de las variables, ¿cierto? Ajá, estoy despejando ese p de x. Entonces miremos aquí. Tenemos ese p de x que ahora es positivo y nos está multiplicando. Voy a ponerle aquí que es positivo. Y nos está multiplicando por 4. Entonces para pasar este 4 y quitarle ese 4 a ese p de x lo tenemos que pasar a dividir. Entonces voy a meter aquí una fórmula. Tengo una fórmula aquí. Más q de x más 40 sobre 4. Entonces digamos que si aplicamos aquí una distribución, esa sería la fórmula. Sabemos que podemos este 4 dividirlo entre los dos, o sea, en una parte distribuir ese 4, poner menos q de x, ¿cierto? Sobre 4. Ya me estoy asustando. Y en la otra parte poner positivo, positivo. Bueno, aquí se perdió el diseño. Ahí. Dice 40 sobre 4. Listo. Entonces aquí podemos ya operar uno de los dos, que sería este que está aquí, que es 40 sobre 4. ¿Cuánto nos da eso? Estoy escuchando, se me cayó el internet, estoy escuchando repaila. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. ¿Sería 10? Exacto, nos da 10. Listo. Entonces, en ese sentido, esta ecuación que está aquí, esa es la ecuación del precio. ¿Listo? Esta es la ecuación del precio. Y ahorita continuamos con eso para mostrarles algo, pero esa ecuación todavía la podemos despejar. Pero entonces, antes de hacerlo, vamos a tratar aquí de hacer lo que nos dice esta parte de aquí, que nos dice que incluyamos 3 puntos de cada curva. Recuerden que esta sería la demanda y la otra sería la de oferta. Entonces miremos aquí en el cuadro y vamos reemplazando en la fórmula. Lo que tenemos que hacer es poner, mejor dicho, cambiar resultados o reemplazar resultados. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a tratar de reemplazar datos. Sencillo. Tenemos aquí 40, ¿cierto? Menos 4 por p de x. Y en este caso, para el ejemplo del ejercicio, vamos a ponerle valor 1. ¿Listo? No sabemos cuánto es, vamos a poner valor 1. Y vamos a ver cuánto nos da. Voy a poner así menos 4 y aquí el valor que vamos a asignar, que es 1. Muchachos, estoy recibiendo llamadas. Todo asustado. Entonces vamos a reemplazar aquí y vamos a ver cuánto nos da. Voy a poner esto en amarillo. Y es 40, ¿cierto?
menos, voy a ponerlo aquí como 4 positivos, pero que entiendan que es este 4 que está arriba. Lo que estamos haciendo es asignar valores aleatorios, listo. Y ese 4 lo multiplicamos por 1, que es este 1 que está aquí. ¿Y usted por qué puso esa camisa? ¿Ah? ¿Usted por qué puso esa camisa? Porque sí. Juan se la puso. Espera un momentito. 17. Ah, porque aquí no puse la multiplicación. Ah, porque no es una multiplicación, es menos. Menos 4. Ahora sí, 36. Listo. Y el que nos dice es que tenemos que poner 3 puntos. Entonces vamos a tratar de reemplazar. Entonces en vez de 1 ponemos 2. Y si utilizamos la misma fórmula. Y nos da 32. ¿Qué estamos viendo? Que al aumentar el precio va disminuyendo la cantidad. Lo mismo que vemos en el gráfico de la curva. Si aumenta el precio, disminuye la cantidad. Vamos a seguir. En este caso no pongamos precio 2, sino precio 3. Y lo que vamos a hacer es lo mismo. 28. Y lo mismo acá. En este caso 4. Y seguimos acá. En este caso 5. Y si podemos imaginar, podemos aquí sacar muchos resultados posibles. Ella pidió solo 3, pero quiero mostrarles algo antes de irme, que creo que me va a tocar ir rápido. Pero espero que estén entendiendo la idea. Miren, dejémoslo hasta ahí, precio 0. O sea, esta cantidad, a ese precio, a precio 10, nadie va a comprar. ¿Listo? Ese sería entonces la cantidad demandada. Pasemos entonces a la cantidad ofertada y me disculparán si me toca retirarme rápido, muchachos. Bueno, pasamos aquí QDS. ¿Y el QDS cómo era? La cantidad ofertada. 10 más 10 más 6 y 1. Listo, eso se multiplica ahí. Felipe, Sí, dime. sobre el punto 4, pues al menos puedes explicarnos cómo podríamos hacerlo, porque de verdad no, por mi parte yo no lo entiendo. Vale, pero ¿vas entendiendo hasta dónde vamos? Sí, ya el punto 3 ya lo tengo bien claro, ya lo tengo bien claro. Pero el 4 sí no lo entiendo para nada. Ah, ok, ¿y este punto 12, vas entendiendo el punto 12? Lo que estoy tratando de hacer. Sí, el punto 12 sí lo entiendo. Vale. Entonces, ¿quieres el punto 4? Vamos a tratar de mirar aquí qué se puede hacer antes. No sé si me toca irme. Si me toca irme, igual sacamos otro día para explicarlo, ¿listo? O si se puede en la noche, no sé. Quiero cumplir con eso. Vamos que en mi cabeza estaba a hacer todo en 2 horas. Pero pues. Bueno, dice, ilustra el mercado de cadena de servicio, oferta y demanda juntas, según el caso, y diga cuáles de los acontecimientos anteriores producirán desplazamientos en la oferta y demanda. Es lo mismo que el anterior. Pero nos dice que para el mercado de cada bien o servicio. O sea que esa es la duda que yo te tengo, porque no pienso, eso que yo, pues, ese punto 4 dice de que el mercado, tanto el bien o servicio, que sería como en la parte general. Y ahí sí ya yo no sé cómo especificarlo en esos puntos. Sí, están viendo como un plano general, sí. Pero miremos aquí, o sea, dice, bueno, ilustre el mercado bien, según el caso y afuera de los acontecimientos, producirán desplazamientos en la oferta y la demanda. Expliquen el gráfico de oferta y demanda juntas qué sucede con el precio y la cantidad de equilibrio. Listo, sí se puede, pero entonces tratemos de dar un poquito de idea a este y luego pasamos aquí. Y si me tengo que irme rápido, pues me disculparán, muchachos, compañeros. Entonces teníamos aquí espero que me entiendan, es el punto, es la ecuación de la demanda. ¿Listo? Voy a copiar este que está acá para poner la oferta, que es este que está aquí.
Voy a poner el nombre abajo. Si cual quieren, yo les envío el Excel o como resolvamos. Listo. Entonces tenemos 10 más 6 y vamos a multiplicar esto. 10 más 6 por 1. 16. Mira, ya tenemos un precio de equilibrio. Bueno, no en teoría, pero ya tenemos una intuición. ¿Listo? Pero no es lo mismo. Ahora me refiero. Mira, me explico mejor. Vamos a continuar reemplazando valores. Este sería 2. Aquí ya subió a 22. Aquí el precio 3. Subió a 28. Ahora sí. Y lo que nos están pidiendo. Y por eso nos piden 3 curvas. Vemos por ejemplo que aquí a precio 10 nadie va a comprar. No sé si me hago entender. Esto es aquí la función y lo que yo voy a reemplazar datos. En el 40. Y aquí un menos 4 que yo lo puse en la fórmula. Menos 4. ¿Cierto? Y hay un precio aquí que yo le puse 1 y que fui subiendo. ¿Cierto? De 1 en 1 para que nos diera el mismo. Si ustedes se fijan, bueno, voy a seguir subiendo aquí para que más o menos se entienda un poquito mejor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, me falta 1. Esto es lo que harían los vendedores, ¿listo? Voy a ponerlo aquí, mención de oferta, lo que harían los vendedores. Para el que me preguntó por este punto. Entonces, voy a poner aquí como una señalización, como un apunte, que va a decir, a medida que el precio aumenta, los vendedores van a querer vender más, valga la redundancia. Lo contrario pasa acá, que esta es la función de demanda. Entonces pongámosle aquí, que es lo que harían los compradores. Y pongamos aquí lo que harían entre comillas. Aquí está. Vamos aquí. Esto mismo que está acá. A medida que el precio aumenta, los compradores van a querer comprar menos. Y como les dije antes, por ejemplo, aquí a precio 10, pues ya no va a haber gente que lo quiera comprar. O sea, va a haber 0 personas que estén dispuestas a pagar 10 por ese producto. Y no sabemos qué es. Y en cambio aquí pasa lo contrario. O sea, a precio 1 van a haber 16 vendedores que quieren vender a ese precio. Pero a precio 10 van a haber 70 vendedores que van a querer vender a ese precio. Entonces, el precio, digamos que el precio y la cantidad de equilibrio es cuando se igualan las dos funciones. O sea, por ejemplo, aquí en 3 nos aparece 28, voy a resaltarlo aquí. Y aquí nos va a aparecer la misma, nos aparece 28. Ese sería el precio y la cantidad de equilibrio, 3 y 28. Entonces ustedes graficarían eso y no sé si tengan dudas en esta parte, para pasar a ayudarle al compañero en el punto 4. Eri, ¿por qué no nos mostras la parte de la elasticidad? Es que ella dice que en el punto 23 está la fórmula, pero a mí sí me gustaría saber cómo me sé pues cuál es la pendiente para yo poder hallar. Vale. En el punto 3, aquí. En el punto 23 ella dice que está la fórmula de la elasticidad. En el punto 23. Listo. Dicen Colombia los fabricantes, pues que yo creí que ustedes solamente tenían... No, pero solo la fórmula. Solo la fórmula ya que está aquí. sí, solo la fórmula. Es el cambio proporcional en el precio sobre el cambio proporcional en P. Entonces, no supimos cómo, o sea, no sabemos realmente cómo es cuál es la pendiente.
Vale, o sea, la pendiente de ¿Cómo una hallo la curva... pendiente? Va. Pero es que no es en sí la pendiente lo que evalúa, es el cambio proporcional. Digamos que... No, es que no es la pendiente. O sea, no sé si la profe si les habló de pendiente es porque se refería a otra cosa. Ya te explico por qué. Es el cambio proporcional. O sea, la elasticidad Bueno, mide por la ejemplo, sensibilidad de los precios. por ejemplo, en esa fórmula, ¿cómo reemplazarías esas letras? O sea, eso que ella pone allí. Espérate, O sea, ¿cuál espérate. sería la forma correcta de reemplazarlo? Espérate, te digo. O sea, esta es la pendiente. Mira, nada más. Esta es la pendiente. Esto es la pendiente de la demanda, que digamos que más o menos se graficaría así. Y lo que quiere decir es el cambio unitario, no el proporcional. En esta gráfica, o sea, ¿qué tanta inclinación tiene? Por ejemplo, aquí, en este punto de aquí, voy a ponerlo así, tiene la misma inclinación que acá. No sé si me hago entender. Es la misma Sí. inclinación. ¿Listo? En cambio, si hubiéramos graficado una curva, por ejemplo, así, vamos a hacer otra, aquí rapidito. Si hubiéramos graficado una curva así, una curva así, aquí vemos que son diferentes. Por ejemplo, en esta parte de aquí está como más acostada. ¿Sí lo ven? Sí. Hay menos pendiente y aquí está más alto. Hay más pendiente. Así como cuando los carros. No es que no puedo subir por ahí porque hay mucha pendiente. O sea, porque está así. Está reempinado. Y así hay menos pendiente. O pendiente cero. A eso se refiere. Yo tengo digamos, grabaciones porque elasticidad sí leí palo en el canal mío. Y explico un poquito de esto. Listo, dale. Listo, pero entonces vamos a tratar de resolver esto para luego pasar al 4. Dice, Pues si quieres ayúdale al compañero y yo me miro los videos y si algo el sábado te rompe así. Monitorea, ¿vale? vale, listo. Entonces vamos aquí al punto 4. Dale, gracias. Dice aquí, ilustre para el mercado de cabina, servicio, oferta y demanda justa según el caso y explica listo lo que habíamos leído antes. Dice, explica el gráfico de oferta y demanda juntas que suceden en el precio y la cantidad de equilibrio. Nos dice, un huracán destruye Carolina del Sur y termina con la cosecha de algodón. Listo, mire que aquí hay dos cosas. Aquí hay un evento, ¿cierto? Y aquí hay un producto. Lo único que necesitamos, digamos que no hay un mercado en sí dentro del planteamiento del ejercicio del enunciado primero, así como en el anterior, que habla de buses públicos, sino que aquí nos dan el propio mercado de algodón y lo que pasó. Un huracán destruye Carolina del Sur, que eso creo que pasó en la vida real. Entonces vamos a tratar de mirar cómo sería. Que son varios puntos, ¿no? Pero está bien que pregunten, si tienen dudas háganle, muchachos. Antes de que me saquen. Voy a ponerlo, creo que este era el punto. Bueno, aquí terminamos el 3, pasamos aquí el 4. No sé por qué se idea. Listo. Un huracán destruye Carolina del Sur y termina con la cosecha de algodón. Listo. Y bueno, aquí, este que está aquí es el mercado. Vamos a subrayarlo aquí. Bueno, no es... Y este es el acontecimiento. Un huracán destruye Carolina del Sur y termina con la cosecha de algodón. Vamos a tratar de interpretarlo así. La cosecha de algodón es como el insumo para producir algodón. No sé si me hice entender. Digamos, yo necesito de un buen terreno, ¿cierto? Que no tenga huracanes preferiblemente para poder producir algodón. Entonces, si me afectan eso, yo no voy a producir algodón o produciré menos algodón. O mi aporte al mercado del algodón va a ser menor. Entonces miramos aquí cómo se comportará en el gráfico. Y luego tratamos de definirlo en texto. Y miramos la tablita una vez. Vamos aquí. Aquí nos dice que el precio del bien, el precio de los insumos, tecnología, expectativas y número de vendedores.
Y uno dice, no se sabe cuál de las determinantes afecta, ¿cierto? Uno dice, no, pues puede ser cualquiera. Pero, y esto recuerdo muy bien que está en el libro, que habla de un efecto contrario. Creo que yo lo expliqué también en la grabación del taller pasado con unos compañeros. Voy a buscarlo aquí en el libro. A su mejor amigo es el libro, muchachos, para esta clase. Esta la pueden arreglar, listo. ¿Miras? Para guiarme mejor. No me ubico así, voy a ponerlo aquí. Esto era los movimientos y desplazamientos de la oferta y la demanda. Aquí. Y esta página iba hasta por acá. Creo que esto también se habla de huracanes. Es que sí, quiero para, digamos, decirlo con las palabras del libro, exactamente para que no se confundan. Esto parece como por aquí. Y creo que se me va a acabar el tiempo. Miren, aquí hay uno, para que se guíen. Dice, supongo que durante otro verano un huracán destruye parte de los cultivos de caña de azúcar. Esto es el mismo evento. Y provoca un incremento en el precio del azúcar. Ojo, porque aquí están hablando de un cultivo de caña de azúcar, pero no sería la demanda y oferta de un productor, ¿sí me entienden? Sería el mercado en sí. Y dice que provoca un incremento en el precio del azúcar. Dice, ¿cómo afecta este acontecimiento al mercado del helado? Sabemos que el azúcar es un componente del helado, pero en este caso, digamos que el problema sí nos plantea que es un insumo. Y aquí mismo lo dice, no sé si alcanzan a leer. Dice que el azúcar es un insumo para la elaboración del helado. ¿Listo? Pues como es un insumo y como se disminuyó, por tanto la oferta disminuye. En este caso acá no lo dicen tan explícitamente. Irás. No lo dicen tan explícitamente, pero nosotros podemos deducir qué es eso. Y no sé si tienen dudas allí, ya les explico por qué es eso y por qué no lo otro. Si un huracán, el precio de ese bien sube o disminuye. Sube, pero ¿qué pasa primero? O sea, la cantidad de oferta va a disminuir, eso es seguro, porque no va a haber producción. Por lo menos en esa parte, Carolina del Norte, creo, del sur. Entonces, este que está aquí no puede ser. Dime. Sí, dime, ¿alguien iba a hablar? Sí, pero ya no. No, sí, yo entiendo lo que dice, digamos. El precio puede subir, sí, pero cuando se refiere a otras cosas. Por ejemplo, digamos así. No sé si me equivoco. ¿Sí, dime? No sé si me equivoco, no, pero subida la demanda, ¿no? Ya que pues no había mucha oferta, por lo que se afectaron los cultivos y el poco algodón que queda, pues ya... ¡Ay, no! En fin, ya. No subiría la demanda, ya te digo por qué. Porque la cantidad de algodón que se va a comprar es la misma. O sea, a los vendedores no les importa si es un huracán o no. Ah, ok. Entonces subiría, es la oferta. No subiría la oferta. No. Disminuiría la oferta, porque hay un huracán que no hizo que produjeran algodón. Pero mira. ¿Entonces subirían los precios? Eso, subirían los precios, es otra cosa. Sí subirían los precios. Ah, ya. No, miramos. Ya. Listo. Este sería el gráfico de...
Una toda paila. Este sería el gráfico, entre comillas. ¿Listo? Digamos, ustedes pueden decir, no, como un huracán, ¿cierto? Eso hace que suban los precios. Entonces usted va a hacer esto. Usted dice, no, pues antes estaba aquí, ¿cierto? Vamos a subirlo aquí. Usted dice, eso tiene sentido, dirían ustedes. Suben los precios, tiene sentido. Pero está mal, porque esta subida de precio se debe a otras cosas. Esta subida de precio es una subida artificial. ¿Listo? Y se debe a otras cosas. Digamos que esto sería por parte de un gobierno que le dicen, no, subamos el precio. O sea, primero aquí subieron el precio, espero que me den a entender, para llegar a esa cantidad. El precio 1, precio 2. Pero no es lo que pasó. Digamos que aquí el evento 1 es que un gobierno subió el precio. Esa es la única manera para que suba así. Y la demanda de equilibrio y el oferta siga igual. Es la única. Que por el gobierno hagan esto. Que suban los precios por impuestos o cosas así. ¿Listo? Es la única. Pero en este caso nos está diciendo que es un evento improvisto. Un evento, digamos, que impacta más que un gobierno. Que es un huracán. En este caso, lo primero que pasaría no es la disminución de precios, no. Lo primero que pasa es un movimiento de la oferta, una disminución. Digamos que las empresas que producen algodón ya no van a poder hacerlo porque los cultivos no están saliendo por el huracán, no hay dónde producirlos. Entonces se va a disminuir la oferta. Y en ese caso sí hay una de precios, sí hay un aumento de precios. Pero ese precio sí es natural, ese aumento. No sé si me estoy dando a entender. Este aumento de precios es natural, el otro fue artificial, porque aquí hubo un desplazamiento de la oferta. Al haber menos cultivos se desplaza la oferta, este sería el evento 1, y por tanto entonces el precio aumenta. Y la cantidad disminuye. Esta es la cantidad inicial. Esa es la diferencia entre una y otra. ¿Y qué es lo que pasa primero? Eso es lo que tienen que ver ustedes. ¿Qué es lo que pasa primero? Y luego analizar qué pasa entonces con el precio de equilibrio. Miren que en el anterior el precio de equilibrio se mantuvo. Teníamos aquí, lo subieron artificialmente, pero se mantuvo. En cambio en este caso no. Aquí el precio de equilibrio sí cambió. Es como si esto hubiera dejado de existir. O sea, ya no hizo oferta, ya no existe ese algodón. Ahora estamos aquí. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces miramos aquí lo que pasa. Ya sabemos que al haber un huracán va a haber menos cultivos. Al haber menos cultivos va a haber menos producción de algodón. Entonces dice, un huracán destruye Carolina del Norte y termina con la cosecha. Entonces listo, ya sabemos. En ese sentido, si destruye la cosecha, va a pasar esto. Y lo que ya les mostré. Entonces, hay un desplazamiento ¿cierto? Del precio de equilibrio y hay un desplazamiento de la cantidad de equilibrio. Está más o menos por aquí, espero que se entienda. Chingada. Vamos a poner el precio de equilibrio 2. ¿Qué pasó aquí? Era este. Claro, no he graficado la oferta. Bueno, vamos a tratar de copiar una que está arriba para no embollarme más. Una que presente el mismo desplazamiento. Esta me sirve. Paso a esta. Espero que me estén entendiendo. O sea, si me estoy moviendo muy rápido, si no están entendiendo, me dicen. Listo, entonces, un huracán destruye Carolina del Sur y termina con la cosecha de algodón. Listo. Entonces el huracán hace que la producción de algodón se reduzca. Eso hace que la oferta disminuya. El algodón disminuya.
lo que genera aquí en el gráfico la oferta se desplace a la izquierda o arriba, como se entienda mejor, la prueba a entender, ¿cierto? Y que por lo tanto el precio de equilibrio aumente, que la cantidad de equilibrio disminuya. No sé si se iban entendiendo, compañeros, y ustedes me dirán. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué la demanda no cambió? Es porque, o sea, la gente que consume algodón lo va a seguir haciendo en la misma cantidad. Ese evento lo que afectó fue la demanda. Ve, ese evento lo que afectó fue la oferta, no la demanda. Digamos, el hecho de que haya un huracán aquí no va a hacer que yo consuma menos agua. O sea, mi demanda de agua se mantiene. Pero digamos que si hubo un huracán de pronto no sé, en donde produzcan agua aquí y hace que se dañen los generadores, pues en ese sentido sí disminuye la oferta. Pero yo sigo consumiendo la misma cantidad de agua, a mí me vale un pito y medio si hay un huracán o no, como demandante, como comprador. Entonces, pasamos entonces al punto B y no sé si me están entendiendo. Esta es más o menos la dinámica de lo que hay que hacer allí. O sea, cada punto, cada enunciado les ofrece el mismo mercado y el mismo acontecimiento de lo que pasa. Vemos aquí el punto B. ¿Y qué horas son? Listo. Vale, en la ciudad de Bogotá baja el precio de las chaquetas de cuero. Listo. Aquí solo nos están dando chaquetas de cuero. Este sería entonces el mercado. Y mire que aquí hay algo que pasa interesante y que no hemos visto. Vamos a resaltarlo aquí. Que nos está diciendo que simplemente baja. No nos está diciendo nada más. Entonces miremos qué es lo que pasa. Uy. Vamos a copiar un gráfico de aquí. O sea, si teníamos un precio, suponiéndolo aquí, que estuviera en equilibrio, aquí, ¿cierto? Al bajar, o sea, a este precio aquí, vamos a poner aquí un precio 2 imaginario. Precio 2. Qué raro que no me aparezca sombreado desde hace rato. No sé si alcance a ver. Precio 2. Miren lo que pasaría. Aquí lo que me estaría limitando sería la oferta. Miren que aquí lo primero que pasó fue que bajó el precio. Aquí nos están diciendo que hubo un huracán, ¿cierto? Que hiciera que las vacas no nacieran o algo así. Simplemente nos está diciendo que baja el precio, que es lo primero que pasó. ¿Listo? Eso es lo primero que pasó. Entonces, ¿qué pasa? La cantidad y precio de equilibrio siguen siendo igual. Bueno, aquí incluso no debería decir precio de equilibrio, sino precio 2. En este caso no sería cantidad de equilibrio, sino que sería cantidad 2. Entonces miremos. Listo. Entonces miremos. Listo. Como les decía, miren, aquí no hubo un desplazamiento, entonces creamos aquí el precio y la cantidad de equilibrio se mantienen igual. ¿Cierto? Al bajar el precio, y aquí es algo, no sé si ya vieron excedente.
o si vieron escasez. No sé si han visto ese tema, pero técnicamente lo que nos están preguntando aquí es complicado de explicar. Mire, a este precio aquí la gente va a demandar esta cantidad, ¿sí o qué? Aquí, ¿cierto? Pero como es un precio bajo, las empresas solo lo van a vender a esta cantidad, a este precio que está aquí. ¿Listo? A este precio solo van a querer vender esta cantidad, esta. Y las personas, como bajó el precio y está más barato, pues van a querer comprar más aquí. Entonces, hay una diferencia y en ese sentido no estaría en equilibrio el mercado. Esto que está aquí, voy a ponerlo aquí en negrito, se llama escasez. ¿Por qué? Porque el precio está bajito y las empresas no quieren producirlo. Está muy bajito, no les conviene. Producen un poquito. Pero como está bajito, pues la gente va a querer comprar más. Y esta diferencia aquí entre la oferta y la demanda a ese precio es lo que se denomina escasez. Voy a tomarle pantallazo. Y voy a pegarle ahí mismo. Entonces, el precio y la cantidad de equilibrio se mantienen igual, ¿cierto? Pero al bajar el precio, como los compradores, pero al bajar el precio, como los compradores deciden comprar más. Y los vendedores deciden vender menos. Es entonces que los vendedores limitan la oferta de sus productos porque están muy baratos y se genera escasez. Escasez de ese bien. Bueno, escasez de chaquetas de cuero. ¿Listo? No sé si me entendieron hasta ese punto. Es que este es otro tema. Bueno, entonces en este en este caso, al haber más... Ay, porque se repite. Ahí está. En fin, en este caso, al bajar los precios puede haber más demanda y al haber más demanda habría menos producción, menos oferta, ya que los sí, o sea, empresarios no sabrían producir. Listo. Exacto, sí. Pero entonces eso pasaría si baja el precio. Digamos, si en un evento, y aprovecho para explicar esto, digamos si subiera el precio, o sea, si subiera este punto que está aquí, miren que lo está limitando ya no es la oferta, sino que es la demanda. Y tiene sentido, a un precio alto pues la gente va a querer comprar menos y va a ser más o menos por aquí, ¿cierto? Pero como es un precio alto, pues las empresas van a querer producir más, o sea, van a querer producir a este punto que está aquí. Entonces va a haber mucha producción, va a haber chaquetas que sobren. En ese sentido, esta diferencia que está aquí entre este punto y este punto es lo que se llama bueno, no sería excedente del consumidor. Bueno, se llamaría sobreproducción o excedentes de producción. O sea, es lo que queda. Hay mucho más. Voy a escribir aquí sobreproducción. O sea, se hizo más pensando que se iba a vender porque el precio estaba alto. Pero al final vio que la gente, como estaba muy caro, pues no decidió comprar. Entonces, hay muchas chaquetas por ahí que no se vendieron. El único lugar donde se produce lo que se vende, donde se compra lo que se produce es aquí, en el punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio solo se va a desplazar cuando hay un evento fortuito o cuando hay un determinante que lo haga cambiar, como los que vimos arriba, no simplemente el precio. ¿Listo? Espero que me den a entender. Voy a poner aquí, voy a subrayar que es escasez. Igual yo les envío esto si quieren, el documento.
Y son las... Bueno, van a ser las 4, nos quedan 15 minutos. Listo. Vamos a hacer otro. O no sé si quieren otro punto. No sé si ya entendieron la dinámica de este. Otro. ¿Otro? Listo. Se incrementa las prácticas de spinning en los gimnasios. Hasta luego, me voy yendo porque tengo otra clase de baile. Muchas gracias por tu explicación. Vale, Hasta luego. vale, con gusto. Vamos a poner aquí entonces el ejemplo del spinning. Es el punto C. Y se incrementa la práctica de spinning en los gimnasios. Entonces vamos a ver aquí. Bueno, este está raro de interpretar. Pero sabemos que hay un incremento. O sea, están consumiendo más spinning. ¿Sí o no? Digamos que... No sé cómo explicar esto. Digamos que el spinning hace parte de los gimnasios, ¿cierto? Usted paga su suscripción en los gimnasios. Y usted puede utilizar lo que usted quiera, lo que esté disponible. Máquinas, usted puede utilizar pesas, usted puede hacer ejercicios sin objetos. Y usted puede ir, o puede quedarse a escuchar música, como mucha gente hace. Quedarse hablando caca en el gimnasio. Pero igual tiene que pagar su matrícula. Entonces, cuando dice aquí que se incrementa la práctica de spinning, es que mucha gente más va a ir a hacer spinning, pero que igual va a tener que pagar esa suscripción en el gimnasio. Vamos a graficar qué es lo que pasaría aquí y luego lo explicamos. Vamos a poner aquí como el spinning. ¿Qué es spinning, verdad? Yo no sé qué es spinning. Bueno, se incrementa como el spinning, ¿cierto? Hace parte. Bueno, voy a escribir aquí como los objetos para hacer spinning. Bueno, las bicicletas. Para hacer spinning hacen parte. Como las bicicletas para hacer spinning hacen parte de los implementos del gimnasio. Como las personas que asisten al gimnasio, no, que quieren utilizarlas, tendrán que pagar una mensualidad en el gimnasio. En los gimnasios. Ya vemos aquí. Hay un incremento. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tipo de determinante es? ¿Aquí hubo un huracán? No, no hubo un huracán. ¿Hay problemas en los insumos? No, no hay problemas en los insumos. Siguen habiendo bicicletas, las mismas que hay. Simplemente que la gente va a querer ir. Y ese simplemente que la gente va a querer ir es un determinante. Y está aquí. Es este que está aquí, que son los gustos. Por simple gusto van a querer ir. Bueno, tendrán sus motivos personales, pero es, digamos que un simple gusto, es una tendencia. Es como, digamos, hoy consumir un tipo de zapatilla en específico. Puede que tenga su marketing detrás, ¿cierto? Pero al final de cuentas simplemente lo define la persona. No es un evento natural como un huracán o algo así. Simplemente el gusto de la gente que cambió de un momento a otro. Y vamos a ponerlo aquí. Y miren que hace parte de la demanda, ¿listo? Vamos a ponerlo aquí entonces. Para hacer spinning en parte del simplemente el gimnasio, las personas que quieran utilizarla tendrán que pagar una mensualidad en los gimnasios. Listo. Esto hace... Bueno, voy a graficarlo una vez para que se entienda. Aquí está. Y así sería esa explicación. Y miren que en ese sentido, si hay un desplazamiento y si hay un punto de equilibrio nuevo, que es este que está aquí. Voy a ponerlo aquí como P sub 2. No, así queda muy paila. Ponerlo aquí como P sub 2. Precio de equilibrio, listo. Y la cantidad de equilibrio también aumentó. 2. Abrir pantallazo.
Listo. Esto se explica mejor, coma, porque el gusto de las personas cambió. Haciendo que utilizaran más el gimnasio. Yo debería subrayar los determinantes. Se me pasó eso. Me gusta. Haciendo que utilizaran más el gimnasio. Listo. En el gráfico de la oferta entonces, en el gráfico de equilibrio, voy a ponerlo aquí, hay un desplazamiento de la demanda, coma, hacia la izquierda, hacia la derecha, como ocasionando que el precio de equilibrio, ojalá se pudiera ver mientras escribo, pero me quedo arriba, listo, ocasionando que el precio de equilibrio aumente junto con la cantidad de equilibrio. Vale, ¿me están entendiendo hasta el momento, compañeros? Sí, señor. Listo. Bueno. Sí, Felipe. Vale, tenemos entonces, vamos por el punto C, pasamos al C, al D. Se incrementa el precio de las sudaderas para hacer ejercicio. Vamos a ver, me da curiosidad leer a ver si de pronto relaciona dos bienes en el mismo enunciado. Vamos a ver, se inventa una nueva máquina de tejer por lo que las tejedoras serán mucho más productivas. Durante el año 99 en Colombia el empleo y el ingreso descendieron, provocando una disminución de demanda de vivienda. El gobierno impone mire, esto le impone una regulación. Interesantísimo. Ahorita lo vemos. El consumo Gatorade se ha visto afectado por el Vive-100. Bueno, si lo vemos y alcanzamos, nos quedan 8 minutos. Todo por el Vive-100, que es más económico para los consumidores. Bueno, eso más o menos se entiende y como les expliqué ahorita, utilizan la misma fórmula, listo, y se guían por los determinantes. Y más o menos tratan de entender a qué se está refiriendo, a qué determinante de acá arriba. ¿Tienen algún tipo de duda, digamos, con respecto a la elasticidad o algo así? ¿Un tema diferente? No, todo está... Ya más o menos uno ya está entendiendo el tema. Listo, entonces pasemos al punto que está allí, al D. Creo que sería el D y el E si alcanzamos. Igual, o sea, si tienen dudas me pueden escribir, yo cuando pueda les respondo. D. Se incrementa el precio de las sudaderas para hacer ejercicio. Listo. La misma historia. Ven que aquí no hay un desplazamiento. Simplemente dice que el precio y sudaderas. Sudaderas sería el mercado. Entonces tenemos aquí. En este caso sería aquí. Mire que es lo contrario de lo que pasa aquí. Lástima no tener un gráfico, hay que hacerlo nuevo. Bueno, no nuevo, hay que copiar este que está aquí y luego hacerlo. Escribir re rapidísimo, yo sé que hace es re lento y se ve re raro cuando no baja. Listo. Miren, dice que primero aumenta el precio y es lo que yo les había explicado en un principio. Entonces vamos a graficarlo aquí. Aquí no hay un desplazamiento de nada. Simplemente aumenta el precio, lo primero que pasa. Subámoslo aquí. Precio 2. Es que ni es de equilibrio, es precio 2. ¿Cierto? Y aquí vamos a ver qué tanto nos cambia aquí. Miren que aquí como subió el precio, lo que lo está limitando es la demanda y nos da más o menos por acá en cantidad. Vamos a ponerlo acá. En este caso sería cantidad 2. Cantidad 2. Y lo que les expliqué en un principio, aquí como lo está limitando la demanda, aquí hay una diferencia. O sea, los productores, ¿cierto? Como el precio es tan alto, produjeron más, pero como está alto, pues la gente no va a querer comprar la misma cantidad que hacía antes. Entonces aquí lo que hay es una sobreproducción. Voy a poner aquí sobreproducción. Eso tiene otro nombre en el libro, me disculpan si no me acuerdo, creo que es excedente de producción. Voy a poner excedente. Sí, aparece como excedente. Eso, vamos aquí a poner excedente. Y como ya les expliqué, aquí lo que quiere, aquí es lo que produjo la empresa y aquí es lo que están consumiendo. ¿Listo? No llega.
no alcanza a llegar. Entonces aquí lo que lo está limitando es la gente. En ese sentido, un excedente, pero de producción, porque hay diferencia entre excedente de producción y excedente de consumidor, que es otra cosa que tiene que ver con los ingresos. Entonces vamos aquí, para no confundirlos. Listo, vamos a escribir aquí. Como el precio de las sudaderas aumenta, la gente va a querer comprar menos, o mejor dicho, va a comprar menos. Pero a su vez, como los vendedores van a producen más. Esto hace que se genere un excedente en la producción. Es decir, todo lo que se produjo no se vendió. ¿Listo? Esa es la explicación. Creo que alcanzamos a responder el punto de... Y me disculparán si me tengo que ir mucho. Dice, se inventa una nueva máquina de tejer, por lo que las tejedoras se harán mucho más productivas. Vale, es la misma historia. Aquí lo que nos está diciendo es que hay una nueva máquina, y casi siempre cuando se refiere a nueva máquina es tecnología, ¿listo? Y nos está diciendo que es tejer y que el mercado es de las tejedoras. Entonces se inventa una nueva máquina de tejer, por lo tanto, o sea, ¿qué tanto producen las tejedoras? Miremos aquí, si hablamos de los determinantes, sabemos que la tecnología hace que se desplace la curva. ¿Listo? Miren que en el otro no hay tecnología, en el de la demanda no hay. Y uno puede pensar, no tiene sentido cuando uno compra teléfonos, ¿no? Porque uno sigue en la tecnología del teléfono. Pero esa tecnología del teléfono tiene que ver más con los gustos que con la tecnología en sí. Es complicado de entender, yo sé. Pero en este caso, digamos que para efectos prácticos de los ejercicios, cada vez que nos hablan de tecnología, siempre se va a referir a la oferta. O sea, un desplazamiento de la oferta. Vamos a ver acá entonces cómo sería. Una máquina de tejer, listo. Vamos a poner acá. Vamos a encontrar una gráfica que sea parecida. No tenemos. Muchachos, no tenemos desplazamiento de oferta positiva. La persona es muy corchadora. No hay que hacerla. Listo. Se hace. Entonces lo que pasaría es un desplazamiento de la oferta hacia allá. Como la tecnología está haciendo que se produzca mejor, que se teja más, entonces aumenta la oferta de tejido. Y en ese sentido se desplaza hacia la derecha. Miren que aquí pasa algo que no habíamos visto, que es diferente. Aquí la cantidad aumenta, la cantidad de equilibrio, pero el precio de equilibrio disminuye. Si miramos aquí, el precio disminuyó acá y la cantidad aumentó. Entonces vamos a escribirlo aquí. Sería el precio de equilibrio 2 y ese sería el precio de la cantidad de equilibrio 2. Es que quedó muy lejos, voy a ponerlo acá. Bueno, más o menos entiendo. Sí, 6 horas. Vale, entonces voy a escribir aquí y me tendré que ir, muchachos, por cuestión de tiempo. Pero igual, o sea, vuelvo y les digo, si tienen dudas, pueden escribirme. Y si se inventa nueva máquina de tejer, por lo que las tejedoras serán mucho más productivas, listo. Entonces, al aumentar las tecnologías, las tejedoras producen más, lo que hace que la oferta
aumente, ¿cómo? Es decir, que se desplace hacia la derecha. Haciendo disminuir el precio de equilibrio. Y ya les explico un poquito esto. Haciendo disminuir el precio de equilibrio y aumentando la cantidad de equilibrio. Eso tiene sentido. Cuando una tecnología se implementa, el precio de esa tecnología disminuye. Por ejemplo, los computadores. En un pasado eran re carísimos, porque no había la tecnología para hacerlos más rápidos, ¿cierto? Era muy costoso hacerlos. Con esta tecnología, digamos que se disminuyen los costos. Y eso hace que el precio de equilibrio pues también disminuya, o sea, lo puedan vender más barato. Claro, se vende más barato, pero van a poder vender más. Va a haber gente que va a poder comprarlo a ese precio. Y lo mismo pasa aquí entonces con la máquina de tejer. ¿Listo? Entonces, aquí me despido, compañeros. Yo cuando termine, digamos, de subirle las clases, yo se las envío. Los que no pudieron asistir. Y les envío también este Word. Junto con el Excel. ¿Lo envías hoy? Sí, creo que alcanzo a hacerlo hoy. No sé a qué horas, pero creo que alcanzo a hacerlo. Listo, Felipe. Muchísimas gracias. Listo, compañeros, vale. Muchas gracias. Gracias. Vale, compañeros, un placer. Hasta Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.